Bienvenida, Sandra, a una nueva sesión de las cátedras CIS. Es una oportunidad para que puedas presentar tu investigación. Tienes 40 minutos para exponer y luego hay un tiempo de 20 minutos para consultas, preguntas. Les cuento un poquito de Sandra Flores, antropóloga física de la Universidad de Chile, magíster en bioestadística de la Universidad de Chile y doctora en salud pública de la Universidad de Chile. Áreas de interés: procesos de generación de datos en salud, muestrales, poblacionales, vigilancia epidemiológica, evaluación de metodología en epidemiología y epidemiología de poblaciones vulnerables. Sandra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Sí, aquí ya se está compartiendo. Se está compartiendo. Y ahí en el costado derecho tienen la flechita hacia abajo, dos más arriba. Igual con el control para control M. L. Entonces, muchas gracias entonces por la invitación, muchas gracias por estar acá. Voy a ponerme tiempo porque si no hablo mucho. Aquí por contar. Bueno, ya tenía un poco una presentación de mí misma que me voy a saltar después porque ya fui presentada. Así que parto por contarles un poco de qué me voy a hablar. Y este es un proyecto que estamos desarrollando con un equipo interdisciplinario. Ya, perfecto. Dentro de la Escuela de Salud Pública. Y este proyecto se titula Datos de salud en pueblos originarios y población migrante en Chile, evaluación de registro y caracterización. Y tenía estas dos focos. O sea, partimos pensando un poco en que estas dos poblaciones tienen algunas deficiencias en los registros de salud, que son producto también de vulneraciones históricas que se reflejan en los registros finalmente. Y si bien son de orden muy distintos, ninguna de las dos poblaciones está siendo bien abordada y, claro, el origen de estos problemas era bien diferente, pero las consecuencias son más o menos parecidas. Entonces, por eso partimos para abordarlas en conjunto, pero lo que les voy a presentar a ustedes se centra más en lo que hemos trabajado respecto a pueblos originarios, que finalmente es como la arista que hemos podido explorar mucho más profundamente a lo largo del proyecto. Y eso tiene que ver con que finalmente el tema migrante es muy vigente y es muy dinámico por lo mismo. Entonces, parte, por ejemplo, de las políticas que estábamos evaluando al comenzar el proyecto cambiaron durante el desarrollo del proyecto. Entonces, problemas que existían al inicio ya no existen y quizás incluso hay como un exceso de soluciones a los problemas, y la nuestra es finalmente una más. Entonces, claro, no es, para los tiempos de la academia, no es tan interesante profundizar un tema en que no se puede tener un resultado que sea un aporte. Finalmente somos mucho más lentos que el ministerio para abordarlo, siendo que el ministerio tampoco es demasiado ágil. En cambio, el tema de pueblos originarios es un tema que en salud es un tema que claro, que hay personas que lo han trabajado durante mucho tiempo, pero es muy de nicho. Y la verdad es que se trabaja súper poco. Los problemas que hay en un registro se han intentado solucionar antes y no ha habido mucho éxito. Y por eso nos pareció interesante que seguir trabajándolo, porque vimos que hay mucho interés en que el tema se desarrolle, que habían energías que quizás están reenfocándose en otras áreas porque no había mucha voluntad de avanzar, pero que una vez que empezamos a mover este proyecto se empezaron a reactivar muchas personas que habían estado trabajando en estos problemas antes y que se han interesado en colaborar. Entonces esa lista tomó alta fuerza, mucho más de la que esperábamos, y por eso también es que tenemos muchos más resultados por ahí. Entonces ahí está, las personas que están mencionadas en la presentación son las personas que han trabajado directamente con la lista de pueblos originarios en el contexto del proyecto, pero en realidad somos bastantes más. Las personas que están en la primera fila somos los académicos de la Escuela de Salud Pública, que estamos a cargo del proyecto,
hay como ideas, como perfiles generales. Eh, bueno, Andrea y Valentina son antropólogas sociales ambas, y Sebastián es médico, pero con una formación bien rara porque de ahí se fue a la medicina social, a la antropología médica y que su doctorado es en sociología. Eh, Julieta es socióloga y se dio como la vuelta contraria, su especialización es en investigación biomédica. Eh, y Felipe es biotecnólogo y su especialización es en estadística y bioestadística. Eh, y después hay otros académicos que colaboran desde otros departamentos de la universidad o desde otras universidades. Y en la última fila, los estudiantes que han colaborado en distintas etapas del proyecto, estudiantes de pregrado, de magíster y de doctorado de distintos programas, pero principalmente con formaciones relacionadas con antropología, bioestadística y salud pública. Y también para este proyecto tuvimos colaboración del Grupo de Ciencia de Datos para la Salud Pública, que es un grupo transdisciplinario que se conformó en la Escuela de Salud Pública en 2022, y también del Ministerio de Salud por parte del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad, y del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, que es el DEST. Entonces, en realidad, este proyecto se inicia motivado por conversaciones con estos departamentos y un poco eh, la historia que ellos nos cuentan respecto a estos datos y todo lo que no pueden hacer por la falta de datos respecto a estas poblaciones. Y llegan preguntándonos, bueno, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿qué ideas tienen? Porque tenemos problemas. Y ahí empezamos a conversar con ellos y a elaborar esto, y desde 2023 empezamos a abordar esta temática primero a través de trabajos de estudiantes en DAIS, que aquí un dato importante es que, por ejemplo, para los académicos muchas veces es muy difícil que accedamos a datos que están cerrados dentro del ministerio, pero es muy fácil que accedan estudiantes bajo la figura de pasantía. Entonces, finalmente, como que la primera apertura que tuvimos para también poder ganar confianza en ese espacio fue que los académicos que participábamos guiábamos a estudiantes, pero eran los estudiantes los que iban a trabajar presencialmente al ministerio en calidad de pasante, y eso les permitía acceso a datos que no se podían sacar desde ese entorno. Y eso ya facilitó que después hiciéramos convenios que sí nos permitían acceder a datos anonimizados que nos podíamos llevar y analizar con mayor profundidad. Bueno, esta era la presentación que me voy a sentar. Y entonces, ya yendo al grano, ¿por qué importa el dato étnico en salud? En primer lugar, y pensando especialmente desde las poblaciones originarias, pero que también aplica a otros tipos de datos étnicos, es porque a nivel internacional y desde hace mucho tiempo se reporta que estas poblaciones eh, presentan desigualdades en salud, tanto en acceso a salud como en resultados de salud, que son persistentes en el tiempo y que no se relacionan o no se deben solamente a diferencias en los niveles socioeconómicos o a niveles educacionales, sino que van mucho más allá de eso, y que en general van, un poco los trabajos que hay sobre esto, más bien planteadas desde el racismo estructural, pero siempre con una mirada interseccional con estos otros factores que también están operando. Entonces, es necesario tener información de salud de estos pueblos porque sabemos que lo más probable es que hayan desigualdades en el acceso o en los resultados de salud. Pero también, además de lo que nos puede interesar como un poco desde el lado de la investigación o desde el ministerio también, eh, existen compromisos de muchos estados, y entre ellos el Estado de Chile, con los pueblos originarios respecto a la producción de estadísticas étnicas confiables que finalmente son necesarias para el ejercicio de derechos colectivos e individuales. Entonces, entre esos compromisos, por ejemplo, está el convenio 169 de la OIT, que siempre es el que
el primero que se nos aparece como a la hora de pensar en trabajar con pueblos originarios, pero también está la Declaración de la ONU sobre los derechos del pueblo indígena, y estos dos tratados requieren que los estados estén produciendo datos sobre estas poblaciones para que se puedan hacer el ejercicio efectivo de los derechos. Y bueno, y además de eso, sabemos que en América Latina, pero también en otros contextos, hay varios estudios que ya desde hace más o menos una década están destacando la importancia del uso de registros integrados para poder mejorar la información de la salud de los pueblos originarios. Y de esa forma también mejorar las políticas de salud que hay con respecto a estos pueblos. Entonces, particularmente en el caso chileno, existe una invisibilización estadística de los pueblos originarios que en términos de cifras es muy evidente porque en Chile existen más de 2 millones de personas que se identifican como pertenecientes a un pueblo originario. Son más o menos similar la cifra en los dos últimos censos. Antes de eso había sido un poco mayor o un poco menor en diferentes periodos, pero la misma pregunta que se hace en el censo para poder identificar si es que una persona pertenece o no a un pueblo originario y a cuál es la que se realiza dentro del sistema de salud. Eso fue un acuerdo que se hizo a través de una consulta indígena en que cuando se preparaba el censo del 2012. Entonces, en esa consulta indígena, el resultado fue que los pueblos originarios en Chile decidieron que ellos querían autoidentificarse en los registros y que esa autoidentificación iba a ser a través de la pregunta directa respecto a la pertenencia o no a un pueblo originario y respecto a cuál pueblo originario era, admitiendo la categoría de otros con respuesta abierta. Entonces hay una cantidad de pueblos originarios reconocida por la ley indígena, pero también hay una flexibilidad para poder autoidentificarse con otras categorías ajenas a eso. Y el sistema de salud toma ese mismo acuerdo al momento de plantear la norma técnica 820, que es la norma que regula la captación de datos dentro del sistema de salud. A partir de esa norma han habido un montón de actualizaciones posteriores, creo que llevan como 5, pero todavía todo el mundo la conoce como la norma 820. Y esa norma en 2011 establece como criterio obligatorio el registro de la pertenencia a pueblos originarios a través de una consulta por la autoidentificación. Entonces eso nos permite que tanto en el censo como en el sistema de salud tengamos exactamente la misma pregunta que se supone que está midiendo lo mismo. Sin embargo, en el censo tenemos alrededor de 12% y en los registros de salud la identificación a pueblos originarios llega a un 3% en el mejor de los casos. Entonces la brecha es, o sea, no se necesita un test estadístico para poder decir que eso está mal. Y claro, ahí surgen como dos vías en las que uno puede responder esta pregunta. O sea, puede ser, ¿están accediendo menos o los estamos registrando menos? Y lo más probable es que la respuesta vaya por una combinación de las dos cosas. Pero el problema es que como parte de la respuesta es que se están registrando menos, no contamos con la información suficiente para saber si es que están efectivamente accediendo menos o no. Entonces, bueno, esa incorporación de la variable basada en el principio de autoidentificación pretende respetar este acuerdo con los pueblos originarios de que a ellos acá, o sea, no solo a las personas del pueblo originario, porque obviamente si es que el tema es autoidentificación, esta es una pregunta que se le debería hacer a cada persona que se atiende en el sistema de salud, sea público o privado, independiente de para qué tipo de tratamiento. Entonces, por ejemplo, la gran oportunidad, entre comillas, que hubo como para captar esa variable fue la vacuna de COVID. En la vacuna de COVID tuvimos todos más o menos forzados a ponérnosla, independiente como de nuestra percepción respecto a la vacuna, teníamos que ponérnosla.
para poder acceder al pase de movilidad y hacer una vida relativamente normal desde cierto punto de la pandemia en adelante. Entonces, la cobertura de esa vacuna en Chile es excepcionalmente alta y pese a eso, la identificación de pueblos originarios en los registros de esas vacunaciones es inferior a un 2%. Entonces es aún peor que en otros registros. Y es porque la pregunta no se hacía, no es porque las personas no se autoidentificaran, sino que territorialmente había lugares en que la pregunta se estaba haciendo, otros en que no, y hay muchas razones distintas por las cuales esto se preguntaba o no se preguntaba. Y al mismo tiempo, sabemos que el registro de salud es malo y que existen otros registros que no son tan malos. Por ejemplo, dentro del registro social de hogares, también se pregunta exactamente la misma pregunta. Se pregunta por la autoidentificación y por la autoadscripción a una edad en particular, con la misma formulación, la misma secuencia de preguntas, y además es un formulario que actualmente es autoaplicado, entonces da bastante libertad al respondiente. Y ahí la cifra es mucho mejor que los sistemas de salud. O sea, eh, actualmente está llegando como casi al 10% la autoidentificación en el registro social de hogar. La CONADI, que es el otro registro con el que contamos, tiene, es el formato de registro que deriva de la ley indígena y existe un registro de personas que pertenecen a pueblos originarios, pero ese registro también tiene un reporte muy bajo, cercano al 4%, igual un poco mejor que en salud, pero es porque requiere un respaldo documental. Entonces tiene objetivos distintos, que no es el objetivo de la autoidentificación que existe en salud y en Minesoc, sino que es un objetivo que ya tributa más al acceso a beneficios sociales, beneficios reparatorios que derivan de la pertenencia étnica y por eso tiene este proceso que requiere una acreditación de la calidad de indígena y no solamente la autoidentificación como tal. Eh, pero existen todas estas fuentes en salud, no las integramos normalmente al análisis, no las integramos porque dependen de un ministerio distinto y hay un montón de trabas burocráticas que impiden que podamos hacer esa integración en el cotidiano. Entonces, este proyecto finalmente se motivó pensando en, ok, existe un problema de subregistro de la pertenencia étnica y especialmente de la pertenencia a pueblos originarios en los registros de salud. Y este problema de subregistro nos lleva a problemas en la caracterización epidemiológica de estas poblaciones, que finalmente lo que hace es limitar la capacidad que tiene el Estado para generar políticas públicas de salud o evaluar las políticas públicas de salud que ya existen para estas poblaciones. Entonces, lo que nosotros hicimos como diseño de investigación fue una investigación mixta que pretendía responder a este problema desde distintas aristas. Nuestro objetivo fue evaluar las metodologías para mejorar el registro de datos de salud en pueblos originarios y población migrante, que estábamos originalmente con esas dos poblaciones, en Chile, identificando las deficiencias y formulando recomendaciones para mejorar la calidad de los registros y su cumplimiento. Y derivado de esto, entonces, lo que buscábamos es construir perfiles epidemiológicos en un primer momento exploratorio de pueblos originarios y de pueblos inmigrantes también, que permitan identificar las brechas en acceso y en resultados de salud de estas poblaciones respecto a la población general. Entonces aquí nosotros teníamos en parte un estudio cuantitativo, que era un diseño exploratorio y observacional, retrospectivo con los datos de salud de los últimos 12 años desde el momento en que iniciamos el trabajo. Y que nos permitiera trabajar con bases de datos de salud y con bases de datos de identificación étnica y explorar las inequidades en salud que de momento no eran conocidas. Y por otro lado, un estudio cualitativo que explora las causas que hay detrás de este subregistro
a través de entrevistas, grupos focales, con diferentes actores involucrados en el proceso de registro, desde comunidades, personal encargado del registro, personal encargado de la gobernanza que hay detrás de los datos, pero también quienes usan posteriormente esos datos de manera primaria y secundaria. Entonces ahí seguimos un poco como todo el ciclo del dato para ver en qué punto se están produciendo las fricciones que llevan a estos problemas en los registros de salud. Y además contamos con un equipo asesor de expertos que no son parte del equipo del proyecto propiamente tal, pero que nos van guiando en el trabajo de diferentes aristas para contribuir principalmente a las interpretaciones de los resultados. Entonces, la parte cuantitativa del estudio, lo que nosotros hicimos fue tomar bases de datos de salud e integrarlas y evaluar las concordancias que existen entre las bases de datos primarias y también las bases de datos integradas con respecto a los registros censales, certificando por variables de sexo, edad y región. O sea, los grandes grupos poblacionales, más o menos cómo se comportan respecto a esta variable entre las distintas fuentes de datos. Y después, esto como parte del diagnóstico cuantitativo. Y después, además de esa comparación, hacer una integración de los datos, cosa de tener una variable integrada que nos permita, con esa variable integrada, trabajar en la caracterización epidemiológica. Y después de eso, la fase cualitativa es simultánea como forma de diagnóstico. Y en esta fase lo que hicimos fue realizar entrevistas, realizar un par de grupos focales y también algunos talleres de discusión, pero también incorporamos análisis documental y una revisión sistemática de literatura para ver cómo se ha enfrentado este problema en otros contextos en Latinoamérica. Y después, como una fase cuantitativa final, hicimos una exploración de los hechos que existen en el acceso y en los resultados de salud en estas poblaciones, pero en problemas de salud muy acotados por ahora. O sea, la idea es seguir trabajando con estas bases de datos ya integradas, ya evaluadas, pero todavía no tenemos un análisis tan amplio como nos gustaría de la caracterización epidemiológica, sino que más bien estamos por ahora en la primera parte. Entonces, los datos con los que contamos en los registros cuantitativos fueron datos de pertenencia a pueblos originarios, que fueron el Registro Social de Hogares, la CONADI y el Ministerio de Salud. Y los datos del Ministerio de Salud, además de la variable de pertenencia, que viene desde distintas fuentes, tenemos las estadísticas vitales, nacimientos, defunciones fetales, los egresos hospitalarios, el Registro Nacional de Inmunizaciones, pero acotados solo a inmunizaciones de primera infancia, y los datos de previsión de salud de todas las personas que estaban en alguna de estas bases de datos. Y dentro de lo cualitativo tenemos unos talleres participativos diagnósticos que fueron realizados para las dos poblaciones, las entrevistas y la revisión bibliográfica y documental. Los grupos focales recién se están empezando a realizar, así que eso todavía no tenemos un resultado. Y entonces los avances de resultados se los voy a mostrar un poco a través de sus proyectos, porque en realidad entre ese gran grupo de personas que les mostraba al principio, nos hemos repartido parte del trabajo en diferentes subproyectos que han sido principalmente tesis de pregrado y de posgrado, unidades de investigación de posgrado, prácticas profesionales, y también hay algunos trabajos que hemos realizado con apoyo de asistentes de investigación o ya más dirigidos por el equipo de académicos. Entonces, son varios ejes que hemos estado trabajando de manera simultánea. Y voy a partir primero por los resultados cualitativos.
más exploratorio y después voy a ir avanzando hacia el diagnóstico de el dato cuantitativo propiamente tal respecto a la pertenencia y ya al final lo que tenemos en resultados epidemiológicos. Y entonces, lo primero que les voy a mostrar es una caracterización de los discursos sobre las políticas de registro para la población indígena. Aquí como son hartos resultados, en realidad voy a mostrarles como, así como lo principal, medio seleccionado con pinzas de cada uno de estos subproyectos, pero me pueden preguntar más detalles también, no hay problema. Entonces aquí el objetivo fue explorar las experiencias, las percepciones y las propuestas en torno al registro de pertenencia de pueblos originarios desde la perspectiva de representantes de distintos pueblos y de distintos actores del sistema de salud en, a través de un taller participativo en que participaron representantes de la academia, del gobierno, de la sociedad civil y de algunas comunidades indígenas dentro del contexto de esa sociedad civil. Eh, y trabajamos en una modalidad en que realizamos una jornada con dos talleres. Una primera instancia fue a través de grupos heterogéneos en que conformamos entre todos los participantes 4 grupos que estaban compuestos por una mezcla intencionada de actores que pertenecían a cada uno de estos perfiles. Entonces cada grupo tenía más o menos 2 personas de la academia, 2 personas del gobierno, 2 personas de las comunidades. Y entre las personas del gobierno había personas que eran autoridades más cercanas a la gobernanza del dato de salud y personas que están encargadas del registro de la salud directamente en la atención o que, por ejemplo, se encargan del análisis epidemiológico, pero dentro de un centro de salud, entonces están mucho más cercanas al dato, pero también en contacto con los usuarios del sistema. Y de comunidades tuvimos personas pertenecientes a 4 pueblos originarios. Y después de esa instancia volvimos a conformar los grupos, pero esta vez fueron grupos homogéneos y por autoadscripción al grupo. Entonces les pedimos a las personas que estaban ahí, la mayoría de las personas que participaron pertenecían a más de algunas de estas categorías al mismo tiempo. Por ejemplo, las personas que eran del gobierno, en algunos casos también pertenecían a pueblos originarios, o las de la academia pertenecían a un pueblo originario, o no sé, eran del gobierno pero habían estado vinculados a la academia en algún momento. Entonces, y había creo que 1 o 2 personas que pertenecían a los 3 grupos al mismo tiempo. Entonces, claro, como era medio difícil clasificarlos arbitrariamente, les pedimos a ellos que cuando se dividieran en grupos, escogieran en qué grupo querían discutir, según cuál creyeran que era el grupo en que más podía contribuir su visión de la problemática. Y a partir de eso, entonces, le hicimos varias preguntas que no puse acá específicamente, sino que me centré un poco más en los resultados del análisis, pero que eran preguntas que tenían que ver con el problema en el registro, las causas del problema en el registro, las consecuencias de los problemas en el registro, y también, después de los grupos en particular, el cómo les afectaba particularmente a su grupo eh, em, el que existiera este surge. Entonces, toda la discusión estuvo planteada desde la perspectiva de que existe un problema en el registro y eso, entonces eso estaba sobre la mesa desde el comienzo, pero sí había oportunidad en las preguntas como para contradecir esa posición, pero es algo que no se dio. O una concordancia bastante amplia respecto a que existía ese problema y entonces la discusión partió desde ahí en adelante. Eh, y finalmente lo que encontramos como las dimensiones más importantes del problema fueron la desconfianza y sospecha respecto al Estado en torno al uso del dato étnico y que estaba marcada por experiencias
de discriminación, de vigilancia excesiva y de estigmatización. Ahí hay algunas citas respecto a esto del participante, pero lo interesante de esta percepción es que no solamente era de las personas que pertenecen a pueblos originarios, sino que también el personal de salud estaba muy claro respecto a su rol en esta problemática y en esta relación de poder como en calidad de representante del Estado en el momento de hacer esa consulta. Entonces también parte de lo que nos manifestaban era la dificultad de hacer la pregunta cuando estabas en una posición de poder. O sea, claro, teníamos al mismo tiempo las posiciones de no quiero que me pregunten, no quiero responder a esto, pero también el por qué tengo que estar preguntando esto, por qué tengo que estar en la situación incómoda de preguntar esto y no sé cómo va a reaccionar la persona que tengo al otro lado. Entonces, veíamos finalmente que esta desconfianza también genera ese miedo a plantear la pregunta en un contexto de atención en salud. Eh, y, eh, y eso también se relaciona con que existen algunas lógicas institucionales coloniales que también eran reconocidas por parte de los actores desde las distintas posiciones, pero que principalmente surgieron también cuando se hablaron en los grupos homogéneos. Esos grupos permitieron eh, como que hubiera mayor confianza al momento de plantear cosas problemáticas, como por ejemplo eh, el que se piensa que estas herramientas son impuestas, porque si bien, claro, la pregunta se, eh, se incorporó al sistema de salud a través de una consulta indígena, eso fue hace alrededor de 15 años. Y en un primer momento se hizo mucho trabajo territorial para incorporar la pregunta como parte del sentido común, que era obvio que te tenían que preguntar eso, y también por las comunidades eh, generando instancias donde ellos mismos decían, nosotros tenemos que ejercer el derecho, y es nuestro derecho que nos pregunten, y tenemos que insistir en que esto se registre. Entonces hubo un par de años en que se registró muy bien, pero después ese trabajo quedó de lado y, y empezó nuevamente a registrarse mal. Es como que volvimos a hacerlo después de 2 o 3 años. Eh, También redefinir el sentido del registro es un poco recuperar el trabajo que se hizo justamente anteriormente. O sea, en algún momento el registro tenía un sentido para los pueblos, en este momento no lo tiene. Entonces, predomina la sospecha por sobre el sentido que se le da o la utilidad que puede tener para ellos el ser registrado, pero también para los equipos de salud al registrar. O sea, los equipos nos decían, en especial personas que se encargan de hacer el registro, tengo, no sé, 10 minutos, 12 minutos para una atención. Si puedo evitar hacer una pregunta, lo voy a evitar. Me da más tiempo para atender. Entonces, eh, como profesional de salud, tengo que priorizar la atención a la persona. Eh, y también hay un tema relacionado con la ambigüedad identitaria, y que es algo que esta pregunta originalmente pretendía poder captar al momento de realizarse cada vez, que es el hecho de que la autoidentificación no necesariamente es algo permanente. O sea, no, una persona que se autoidentifica un día como perteneciente a un pueblo originario no necesariamente se va a identificar quizás un año después. Y eso es parte de lo que se debería poder captar al realizar la pregunta en todas las atenciones. Sin embargo, eh, el mismo hecho de que sea dinámica conflictúa la respuesta. Entonces, no necesariamente, claro, hay una claridad al momento de responder a una pregunta de este tipo, y hay personas que se autoidentifican dependiendo del contexto cambiante, cómo me van a mirar en el contexto en el que me lo están preguntando. Entonces, según eso, van cambiando no solamente la forma en que se autoperciben, sino la forma en que comunican esa autopercepción. Eso con respecto a esos talleres, y después esto aquí es el resultado de una revisión de literatura, que fue una revisión de alcances eh, que realizaron 2 estudiantes de antropología como parte de su práctica profesional.
Y lo que ellas se preguntaron en esta revisión fue cómo influye la redacción de la pregunta sobre pertenencia étnica, eh, y eso pensándolo desde usar términos como etnia, raza, pueblo, cultura, descendencia, entre otros, o también la inclusión de criterios fenotípicos al momento de realizar la pregunta sobre pertenencia, además de utilizar los criterios de autoidentificación en el sesgo y la subestimación de las poblaciones indígenas, y también en un principio esto hablaba de poblaciones afrodescendientes, pero creo que no entró tanto en el registro, eh, dentro de los registros de salud. Entonces esto lo estructuraron en tres dimensiones. Una es la herramienta de registro propiamente tal, o sea, el cuestionario, y cómo se estructura la pregunta en el cuestionario, cuántas preguntas se hacen, qué tipo de preguntas son, qué conceptos utilizan esas preguntas. Eh, Otra dimensión que es el encuestador. Cómo influye el contexto del encuestador en la forma en que se realiza la pregunta, o quién es el encuestador, es un profesional de salud, o es otra persona en otro rol, o en un contexto de investigación, cómo esto va a alterar las relaciones que se producen al momento de realizar la pregunta. Y la tercera dimensión es el encuestado, que es el contexto ya más relativo a la persona, a su familiar, a su identidad, y cómo también esto, esto afecta la forma en que se identifican las personas al momento de enfrentarse a este registro. Y aquí lo que encontraron finalmente eh, fue que, bueno, que hay montones de formas de identificar la, la pertenencia étnica en Latinoamérica, y cambian mucho según país, según contextos, eh, y que las categorías cerradas en general se reportan como problemáticas. eh, y también hay problemas relacionados con el contexto, muy parecidos a los que observábamos en el trabajo de los talleres en el contexto chileno, y también respecto a qué es lo que se está preguntando en términos de identidad. Eh, y también hay problemas identificados relativos a la falta de formación intercultural en quienes están realizando la pregunta. O sea, cuando, por ejemplo, pregunta un profesional de salud que no tiene formación intercultural, suele pasar que hay más errores que afectan la percepción también del encuestado respecto a ese trabajo, versus otros contextos en que hay capacitaciones previas respecto a cómo hacer la pregunta como piso mínimo, y que eso mejora mucho la percepción de quienes reciben la pregunta. Entonces, esto, bueno, esperamos publicarlo pronto, ahí podré mostrarles más detalles. Por ahora me voy a apurar un poco porque me queda bastante y no tanto tiempo. Eh, entonces, ahora ya pasamos a lo cuantitativo. Y aquí, básicamente, lo que estamos viendo es, en la línea azul, es el porcentaje de personas que se autoidentifican como pertenecientes a pueblos originarios en los egresos hospitalarios durante los últimos 12 años disponibles de registros de egresos. Y si se fijan, hay como un pic de autoidentificación entre 2011 y 2013, que es justo ese periodo después de que se hicieron todos estos trabajos. O sea, la norma técnica 820 es de 2011, y en 2011 con la norma técnica se empieza a preguntar a realizar esta pregunta de manera obligatoria, y las personas que pertenecen a pueblos originarios empiezan a responder, y a responder muy masivamente. Y eso porque se hizo un trabajo con los equipos en ese entonces. Pero aún no tenemos muy claro por qué en 2014 esto cae bruscamente. Y después de que esto cae, se mantiene bajo y sigue cayendo. Después de 2017 vuelve a caer, y ahí se ha mantenido más o menos en torno al 3%, que es lo que tenemos actualmente eh, como porcentaje de autoidentificación en el registro. Los registros, el que está en verde es el de la CONADI, está constante todo el tiempo porque tenemos una información que fue transversal para ese registro y también para el registro social de hogares. O sea, tenemos todo lo que se había registrado hasta ese momento, y por eso el registro es constante. Eh, y, eh, y lo que vimos es que en realidad el registro social de hogares toma toda la información de la CONADI, entonces replica esa información. O sea, la CONADI
contando con el registro social de hogares, no necesitamos el registro de la CONADI porque este ya lo contiene. Eh, y cuando combinamos los dos registros, el registro social de hogares y el de egresos hospitalarios, tenemos la línea naranja, que es lo que llamamos la pertenencia enriquecida, y realmente vemos que independiente del año y de cuánta autoidentificación hubiera, no había tanta como para que se hubiera toda la población incluida. Entonces finalmente logramos mejorar mucho. O sea, todas las personas que aparecen ahí se han atendido en el sistema de salud y aún así había muchas que se autoidentificaban en otros sistemas y que en el de salud no lo hacían. Y entonces sí pudimos realmente enriquecer mucho la variable y especialmente pudimos enriquecerla mucho en los periodos eh, no teníamos mucha autoidentificación indígena. Y eso ya lo dije. Y lo que vimos en términos de resultados con respecto a esto fue, bueno, quienes se están atendiendo en los egresos hospitalarios que pertenezcan a población indígena pertenecen principalmente a los grupos de FONASA A y B. Esto se condice mucho con lo que ha encontrado la encuesta CACEN respecto a pueblos originarios y su previsión de salud. Entonces, y era un dato que no teníamos, o sea, no sabíamos realmente las personas que pertenecen a pueblos originarios en qué previsiones de salud se encontraban. Y esto también es súper consistente con todo lo que sabemos respecto a la vulnerabilidad socioeconómica que está asociada a estas poblaciones y que por lo tanto necesitamos estudiar las inequidades de salud cuando se refiere a estas poblaciones con un enfoque que sea interseccional. Eh, y además observamos, en términos de diagnóstico, diferencias que nos parecieron bien importantes. Aquí, esto es para las personas que se atendieron en hospitalizaciones durante esos mismos 12 años y según diagnóstico, cuántas personas se autoidentificaban a pueblos originarios o no. Entonces, por ejemplo, en 2013, pero eh, teníamos que esa línea roja, que es embarazo, parto y puerperio, alrededor de un 35% de las personas que se atendían por embarazos o partos se autoidentificaban como pertenecientes a un pueblo originario. Y después, siempre se mantiene como siendo la variable en que hay más pertenencia indígena en los registros. Y por otro lado, las que tienen menos permanentemente son las enfermedades del sistema circulatorio, que son las más importantes en prevalencia en Chile, junto con las neoplasias, que también son de las más importantes. Entonces, claro, las condiciones graves crónicas están recibiendo menos hospitalización respecto al porcentaje de personas que se autoidentifican en el censo y otras atenciones que son de carácter más voluntarias, pero que en Chile sabemos que están muy institucionalizadas, como es el parto, están sobre representados los pueblos originarios. Después también analizamos las trayectorias de hospitalización por condiciones vinculadas a trastornos de salud mental y consumo de sustancias en personas jóvenes que pertenecían o no a pueblos originarios a través de un análisis de secuencia que nos permitía ver la trayectoria en el tiempo. Identificamos 4 trayectorias principales. Una que es una hospitalización de un trimestre asociada a salud mental. La segunda, que también un trimestre, pero asociada a uso de sustancias. La tercera, que es salud mental, pero más extendida, de 2 trimestres o más. Y la última, que fue por comorbilidades entre salud mental y uso de sustancias. Y lo que vimos acá, este fue un análisis de una corte de jóvenes en que se le hizo un seguimiento por 60 meses. Y vimos que había una sobrerepresentación de las mujeres en salud mental, una sobrerepresentación de los hombres en uso de sustancias y también una representación de ISAPRE y del grupo de FONASA, o sea, de los grupos extremos del sistema de salud. Eso nos pareció bastante curioso. Pero también respecto a los pueblos originarios, que era lo que más nos interesaba, vimos una dinámica que es un poquito compleja,
porque, claro, encontramos una autoidentificación de un 4,3% en los registros, que si bien es inferior a la censal, es mayor que en otros registros de salud. Eso, y que en el mismo sistema de egresos hospitalarios si lo miramos de manera general. Eh, y que además, cuando integramos las otras fuentes al registro y utilizamos esta variable de pertenencia enriquecida, la pertenencia a pueblos originarios aumenta a un 19, casi 20%. Entonces están sumamente sobrerepresentados en estas condiciones las personas que pertenecen a pueblos originarios y especialmente están sobrerepresentados, o sea, están sobrerepresentados en los dos diagnósticos, pero especialmente encontramos sobrerepresentada a la población mapuche cuando nos vamos específicamente a las variables de autoidentificación en uso de sustancias más que en salud mental eh, también o sea, bueno, también en comorbilidades, pero ya en comorbilidades no es tanto como cuando vamos a uso de sustancias por sí solas. Y esto con otra base de datos, que es la base de datos del Registro Nacional de Inmunizaciones, que estoy casi terminando. En esta base de datos lo que hicimos fue construir una corte de recién nacidos y a esos recién nacidos seguirles su proceso de inmunización durante sus primeros 18 meses de vida. Entonces, este es el esquema de inmunizaciones que se realiza durante ese periodo. Las vacunas contra la tuberculosis, la hepatitis B, la poliomielitis, el sarampión son las más importantes. Y lo que hicimos fue entonces integrar el Registro Nacional de Inmunizaciones con los registros de natalidad, con la base de datos de la CONADI y el Registro Social de Hogares de pertenencia étnica. Y en el registro de natalidad también lo que hicimos fue no solo ya enriquecer la variable de pertenencia del recién nacido que se declara al momento de inmunizarlo, que se declara por la madre al momento del nacimiento, sino que también incorporamos la pertenencia indígena de la madre como criterio de filiación para enriquecer la pertenencia indígena del recién nacido. ¿Por qué? Porque finalmente los recién nacidos nunca se pueden autoidentificar. O sea, siempre es alguien, algún familiar o alguna otra persona quien les identifica en ese periodo. Y la CONADI, entre los criterios que tiene de reconocimiento de la calidad indígena, el más importante es el criterio de filiación. Entonces, tomamos ese criterio para poder enriquecer también este dato pensando en quienes podrían autoidentificarse más adelante. Y finalmente lo que vimos aquí nos sorprendió un poquito porque identificamos que aquí las barritas azules son quienes pertenecen a pueblo originario y las barras rojas son quienes no. Y en la vacuna de la tuberculosis, que es la que se pone en el momento del nacimiento, o sea, antes de que se dé el alta, eh, los niños que pertenecen, los recién nacidos que pertenecen a pueblos originarios, tenían inmunizaciones más, o mayor porcentaje de inmunización con esa vacuna que los que no pertenecen, todos los actos. Y lo mismo ocurre en la vacuna contra el sarampión. No ocurre tanto en la vacuna contra la polio, que es la hexavalente. Entonces aquí, claro, esto se condice mucho con lo que vimos de la institucionalización del parto en los egresos hospitalarios. O sea, se están atendiendo más a los partos de las mujeres indígenas y por lo tanto sus hijos reciben con mayor frecuencia la inmunización que se asocia al nacimiento. Y esto contradice un poco la evidencia internacional que nos dice que va a haber menos acceso a las prestaciones de salud en estas poblaciones. Aquí vemos que hay más y que consistentemente hay más. Y esto ya se ve al extremo en las poblaciones del norte de Chile, en especial en Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para esta misma vacuna, en que la diferencia respecto a la población general es altísima. Y ahí no tenemos el dato, no hemos podido acceder como
de manera tan desagregada la información de la población migrante como para tantearlo aún, pero sospechamos que tiene que ver con que la población migrante en esa zona, y en especial la población migrante irregular, no queda registrada según su pertenencia étnica, sino que queda más bien registrada como población general sin que se le pregunte por su pertenencia étnica. Y que por lo tanto están afectando el resultado de la población general en esa zona, que es algo que tenemos que seguir explorando. Y trabajamos esto también con modelos de sobrevida, que no les voy a explicar en detalle, pero finalmente lo más importante acá es saber que entendemos aquí la sobrevida como la probabilidad de inmunizarse y de haberse inmunizado reiteradamente para todo el esquema de inmunización que debería haberse puesto en este periodo. Entonces, el evento de interés no es la sobrevida, sino que es el evento de inmunización. Y aquí vemos que hay un efecto de la pertenencia, o sea, las personas que pertenecen se inmunizan más, tienen más probabilidades de inmunizarse, y que también hay un efecto del año. Entonces, en la pandemia hubo más inmunización que fuera de la pandemia. O sea, a medida que nos hemos ido alejando, 2020 disminuyó la inmunización de manera general. Y esto hace mucho sentido con toda la promoción que se hizo a la inmunización por otros factores en el momento en que todavía no había vacuna por COVID. Entonces era como, ok, tenemos que estar inmunitariamente fuertes, aunque sea para otras cosas. Y por lo tanto también mejoró la inmunización para otras vacunas. Después, pese a eso, hay una interacción que cambia la dirección de estas relaciones entre la pertenencia al pueblo originario y el año. Entonces, entre quienes pertenecen a pueblos originarios del 2020, disminuyó la inmunización en lugar de aumentar. Y también hay diferencias regionales donde justamente las regiones del norte, pero también las regiones de la Araucanía y de los ríos que tienen más personas que pertenecen a pueblos originarios, vemos que disminuye la tasa de inmunización. Esto es más o menos lo mismo. Entonces, para terminar, y esta es la última diapositiva, ¿sí? Finalmente lo que vemos es que el subregistro es una expresión de desigualdades estructurales que se acaban reflejando en los sistemas de información en salud, y que la combinación de fuentes administrativas nos permite, fuentes administrativas, pero también de trabajo participativo, nos permite enriquecer la comprensión de las brechas, pero también empezar a pensar cómo mejoramos los registros. Y esta mejora de los registros tiene que ver, por un lado, con tener registros que sean interoperables, que nos permitan hacer esta integración de datos de manera mucho más orgánica que la que podamos hacer ahora en investigación, cosa de que se puedan tomar decisiones más oportunas con esa información, pero que al mismo tiempo procurar que sean culturalmente pertinentes, y para eso necesitamos este diálogo y este trabajo con las comunidades en el momento de mejorar los registros y también de mejorar esta integración de los registros, cosa de no pasar a llevar otros derechos en el proceso de tratar de mejorar la información que tenemos con respecto a estos pueblos. Entonces, disculpen que haya hablado tanto. Voy a poner la gente que está en internet para preguntas. Sugiero agrupar preguntas para hacer más óptimo el tiempo. Entonces, si hay una ronda de preguntas, de 12, tres personas, y luego si hay más preguntas, hacemos una segunda ronda. También para la gente que está conectada. Porque yo, ya que nadie están todos pensando, me gustó que hayan hecho un estudio fenomenológico, pero no lo vi como tan reflejado. Entonces quiero saber dónde daba mucho el espacio. ¿Dónde estaba el espacio para la fenomenología? Y lo otro es que estamos asumiendo que hay más gente mapuche o gente indígena y que no lo está declarando. ¿Por qué no puede decir el supuesto contrario de que mucha gente se declara mapuche siendo que no lo es? A ver si alguien tiene más preguntas. Sí, denle don yo y después. Perdón. Claro.
Es sobre el tema de la autoidentificación. O sea, partimos que la población indígena es como una población homogénea, realmente es más heterogénea en el sentido de que en los hogares la conformación puede ser indígena o no indígena. Entonces está esta discusión de cómo se debería o cómo se identificará este bebé, ¿no? ¿No? Entonces ahí está el tema también de por qué van fluctuando estos registros, ¿no? Porque a la vez que el bebé nace, la mamá puede ser indígena o no, o el padre, en la identificación del bebé, como quién asume, ¿no? Probablemente la mujer, ¿no? Porque en teoría, o como se realizaban estos análisis antiguamente, es por lengua materna, ¿no? Pero allí, ¿cómo lo van captando ustedes, ya que están utilizando registros, ¿no? Y que es un tema sumamente debatido, el tema de la autodescripción y sobre todo, ¿cómo trabajan esto en la parte de los jóvenes? Si lo han podido ver o cómo esta tipología de hogares eh, lo han pensado en el sentido de el impacto en los registros, ¿sí? Porque realmente puede ser que esto esté influyendo y de hecho la población indígena en Chile es una de las más con mayor magnitud. Estamos hablando de unos 2 millones, si mal no recuerdo. Si vemos en Latinoamérica, Brasil, que es uno de los países que tienen mayor grupos étnicos, 300 grupos étnicos, hay como 800.000, ¿no? O sea, son súper pocos, a pesar de que hay mucha diversidad. Pero Chile tiene esto, que tiene mucha población indígena, pero a la vez también está muy hacia la zona urbana, ¿no? Esto no le quita el tema de que es indígena, ¿no? Pero sí está mucho más urbanizada en comparación a otros países de la región. Entonces, solamente eso. No sé si quedó claro mi pregunta. Y ahí hicimos el corte. Muchas gracias por tu presentación. Me preguntaba sobre como la dimensión de las respuestas de autoidentificación en las bases. Si, por ejemplo, todas las personas que están en la base de Conavi después se autoidentifican cuando recogen las atenciones hospitalarias. Y además, una segunda pregunta es si tú puedes saber cada respuesta de autoidentificación en cada una de las, por ejemplo, atenciones hospitalarias de una persona. Y se puede estimar un efecto cansancio en el cual las personas, por ejemplo, digan a la 15ª vez, estoy aburrido de decir esto, no lo respondo más, y empiezan a cambiar, como explicar su reporte como sin autoidentificación, porque ya están cansados, piensan, no sé, esto debería estar registrado en algún lugar porque tengo que responderlo nuevamente. Sí. Ya, a ver, ¿cómo es? Ya. Bueno, estado como autentificación menos lo fenomenológico, así que voy a partir por ahí, que quizás es la respuesta más corta porque no tengo muchas respuestas, que es porque eso es uno de los trabajos que está en desarrollo, que es de una tesista de Vancouver, y que justamente tuvo muchos problemas para iniciar su terreno. Entonces lleva algo así como 2 meses de terreno recién, todavía no tenemos resultados. Así que por eso todavía no está tanto. Pero esperamos que ya para una siguiente presentación de esto debería terminar el terreno en 2 meses más. Así que yo creo que ahí nos tenemos que hacer. Ya un poco como haciendo un collage de las preguntas de autoidentificación. Les cuento un poquito, la base de datos a la que nosotros accedimos tiene algo que no tiene la base de registros hospitalarios pública, que es que permite hacer seguimiento a los individuos porque tenemos identificadores únicos anonimizados. Entonces sí podemos hacer seguimiento como de las distintas respuestas que ha dado una misma persona en el tiempo, pero en ingresos hospitalarios no hay tantas atenciones como para alcanzar a ver un efecto de cansancio. O sea, eso es algo que, por ejemplo, si tuviéramos un registro parecido de la APS, quizás podríamos ver porque hay una atención mucho más frecuente. Pero la moda de las atenciones y la mediana también de las atenciones en ingresos hospitalarios es de 2. Entonces, o sea, de 2 para un periodo de 12 años. Entonces, realmente la gente no ingresa a muchos hospitales. Y esta base de datos es poblacional, o sea, tiene todos los ingresos públicos y privados de todo ese periodo, y aún así son excepciones las que tienen muchos más hospitalizaciones que eso.
Pero sí, entre distintas fuentes o quienes tienen estas múltiples atenciones, sí hemos visto que hay cambios en las respuestas y que, claro, que, que pasan de una u otra sin mayor problema o a veces no tienen respuesta. Pero lo que más pasa en el registro de salud no es que las personas se autoidentifiquen como no pertenecientes, sino que no se les pregunta. O sea, el registro de salud tiene mucho dato perdido. Eh, entonces, claro, no es que en la mayoría de los casos no podemos saber si la persona dijo que no pertenecía. Podemos saber cuando dijo que sí pertenece. Y por eso también tiene que ver con la forma en que nosotros reconstruimos la variable. Justamente va en esa misma dirección, que es nosotros tenemos en el sistema de salud y también en la CONADI registros de quienes pertenecen, pero no tenemos muchos registros de quienes no pertenecen. Entonces, el no pertenecer es como, o sea, pensando esto como una variable binaria, nosotros identificamos los unos y los ceros los tenemos que estar imputando. Básicamente, a quien nunca podemos atribuirle un 1, le tenemos que atribuir un 0 como por defecto. Pero, claro, ahí podemos estar perdiendo personas que quizás se hubieran identificado y que jamás se les hizo la pregunta. Como nuestro enfoque no es individual, sino que es un enfoque poblacional, a nosotros nos interesa más o menos llegar como a cuál sería el porcentaje o el fenómeno en la población, no tanto a identificar de manera precisa cuál es la persona que se está identificando o no como perteneciente a un pueblo originario. Entonces, por un lado, vamos a tener personas que nosotros estamos atribuyéndole pertenencia a un pueblo originario a través de sus múltiples registros, bajo esta condición de que al menos uno se haya identificado y quizás estamos sobre representando una realidad actual tomando como su dato histórico. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos perdiendo a otros porque quizás nunca les han hecho la pregunta, entonces nunca han tenido la oportunidad de autoidentificarse, y lo que esperamos es que poblacionalmente eso sea más o menos parecido y que nos permita balancear el sesgo. Tampoco tenemos cómo chequear si es que eso es así o no, entonces es un acto de fe con el que trabajamos como a modo de supuesto. Y respecto a las infancias, claro, justamente lo que tú decías de la identificación a través de lengua o de hogar es algo que vimos al momento de analizar la información en Latinoamérica principalmente, y en Chile también se ocupa, pero poquito. Y en nacimientos, esto de es la madre la que identifica, sí, realmente es la madre la que identifica, y el sistema de hecho no nos permite movernos más allá de la madre, porque por ejemplo algo que descubrimos en el proceso fue que el registro de nacimiento no registra el RUN del padre. Aunque exista un padre, tiene, no sé, la información de la educación del padre, su edad, su trabajo, todo, y no está su RUN. Entonces no teníamos cómo enlazarlo con la pertenencia paterna, y por eso no nos quedó más que quedarnos solo con la materna. Wow. Entonces eso ya es otro tipo de sesgo que genera otro tipo de problemas que... o sea, si es madre indígena, el hijo automáticamente es indígena. No, le preguntan de cómo está hecho el registro, le preguntan a la madre. Respecto de cómo lo construimos nosotros para el análisis, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Si la madre es indígena, el hijo también. Que claro, que no necesariamente es así, pero por cómo funciona actualmente el registro de la CONADI, podría serlo. Porque los niños también pueden adquirir la calidad indígena antes de poder decidir sobre su pertenencia indígena, si es que sus padres lo inscriben. Entonces, depende netamente de si su madre o su padre decide que el niño es indígena, el cómo figura en el registro hasta que tenga la edad legal para decidir. Entonces, claro, como que un poco decidimos adherir a ese criterio que ya se ocupa, porque lo homologaba al registro de la CONADI. Entonces, nuestro enfoque fue cómo hacemos que la mayor parte de las personas que en algún momento se han identificado como indígenas
quepan como tales. Pensando que eso también, claro, elimina un poco la autoidentificación en la forma en que nosotros lo estamos abordando, pero que nos permite mirar el problema de salud con una mirada que no se ha tenido antes. Pero porque si ustedes vieran los hogares y filtraran los hogares por persona indígena, sea madre o padre, ahí vas a tener mucho más población. Claro. Y probablemente allí puedan también responder, o no lo sé, vi un trabajo de estos de, no sé, 5 años, 10 años, algo así, y era bastante interesante porque podías de alguna manera no corregir, pero sí responder por qué es tan fluctuante en el tiempo, ¿no? Y si ves estos lugares, porque es que la población indígena no se agrupa entre indígenas solamente, ahora o sea, hay una diversidad de composición en los hogares y sería muy rico verlo para Chile, o sea, muy enriquecedor, digo, para ver realmente qué está pasando con la población, está disminuyendo realmente, o realmente tenemos unos hogares con mayor diversidad étnica, sea entre grupos, o que simplemente porque la madre o la mujer sea indígena o el hombre puede ser que vaya disminuyendo la extinción al pueblo, no sé. Sería interesante verlo. Sí, de todas maneras. Bueno, con la última de preguntas, si alguien se quedó con ganas. Vamos a la energía, ¿verdad? Hay una pregunta. Si dice David Alejandro, me llama la atención las diferencias en el cómo los profesionales de salud realizaban la pregunta sobre la identificación indígena. Me pregunto si pudieron encontrar hallazgos más allá de haber sido o no capacitados. Formación de pregrado, disciplina profesional, sesgo político, partidista, etc. Y voy a sumarse al tema. ¿Pregunta? Sí, yo también me preguntaba respecto a este problema que comentabas tú, de que es un problema muy de Arica, Antofagasta, y que es como del norte, de que hay también muchos migrantes que son de pueblos originarios. Y esto mismo que comentaba la Saraí, yo más bien diría que lejos los países que más población originaria tienen son Ecuador, Perú y Bolivia. En la mayoría de su población incluso. Entonces, en esos casos, si es que se lo está registrando solo como un migrante, puede haber una subrepresentación muchísimo mayor que en el resto del país. ¿Existe alguna forma de evaluar esa posibilidad de forma combinada con estos datos que ustedes tienen? Para decir, de poder estimar cuántas personas indígenas tienen ambos registros, de indígena y de migrante. Más o menos. Hay algunos de los registros que tenemos que tienen la nacionalidad. Eso también es parte como de todo el problema, que es que la identificación de qué es migrante en las bases de datos de salud chilena tampoco es clara. Es un problema. Entonces, claro, esa identificación en Chile se pregunta, hasta hace no muchos años, se preguntaba solamente por nacionalidad. Entonces, realmente la nacionalidad por sí sola no te dice suficiente información sobre el proceso migratorio. Si es que hay un proceso migratorio de por medio o cuándo fue, no. Y claro, hay una pregunta nueva que es el país de origen, pero esa pregunta se incorporó en 2023, que es parte de lo que nos pasó en el proceso de estar trabajando con el problema de registro de población migrante, porque justo se incorporó una variable adicional al registro. ¿Y dónde nació tu mamá también, no? Eso ¿Dónde? ¿En el censo? en el censo sí, en salud no. Ya. Entonces, claro, eso es como parte de lo nuevo, y esa no la tenemos la de nacionalidad. Entonces, eso es una forma que tenemos como para cruzar datos. Y la otra es los RUN raros, pero eso nos sirven como para migrantes indocumentados. Porque como tenemos el RUN codificado, nosotros no sabemos más o menos a qué grupo de RUN pertenece la persona. O sea, tenemos un código que no podemos asociarlo, no sé. En general, sabemos que una persona de cierta edad debería tener un RUN más o menos que comienza con tal cifra, ¿no?
Entonces, en base a eso podemos saber si la persona, si el RUN coincide con su grupo etario, cuando tenemos acceso a un RUN real. Pero como tenemos codificado, no podemos hacer eso de atribuirle como una concordancia al número contra la edad y perdemos información que normalmente cuando sí tenemos acceso al RUN nos permite como suponer que una persona es migrante porque no nos coinciden esas dos cosas. Así que no sé, porque el RUN es mucho más tardío, entonces podemos suponer que es migrante porque... Pero eso que tiene que ver con la situación de la condición migratoria regular. Si yo tengo RUT 27, claro, por eso, o sea, la condición regular se puede ver en base al RUN. ya, pero Cuando es irregular, normalmente no hay un RUN. o hay RUN y está vencido. Claro, pero es otro tipo de irregularidad. Ya. Porque, claro, hay muchos tipos de irregularidad. Entonces, Provisorio. claro, los provisorios finalmente, claro, tienen, porque eso es también parte del problema, que hay personas que tienen hasta 15 identificadores distintos, dependiendo del sistema. Pero en general, en muchos registros de salud, cuando la persona no tiene un RUN provisorio, se las registra como 999 o alguna otra cosa así, y lo que nosotros sí podemos ver en los registros que tenemos es que tenemos un código de RUN que se nos repite miles de veces. Entonces, ese código de RUN que se nos repite miles de veces, nosotros sabemos que es población a la que no le pusieron un RUN y le completaron con cualquier otra cosa. Entonces, esa es la población respecto a la cual podríamos hacer como ese cruce de ver si es migrante y se ha autoidentificado como perteneciente al pueblo originario. Y lo que hemos mirado por ahora es que pasa, que hay personas migrantes que se autoidentifican como pertenecientes al pueblo originario, pero son muy pocas. Entonces, no, o sea, no son tantas como suponemos que deberían ser. Entonces, lo más probable es que no se les está haciendo la verdad. Nos queda la pregunta de David sobre la forma, si entraron allá, cómo capacitaron a las personas. Principalmente territoriales. O sea, no, la verdad es que no tuvimos tantas personas participantes como para poder profundizar en la formación de pregrado. O sea, sabíamos que eran profesionales de la salud, tampoco preguntamos mucho más allá de eso. Pero y tampoco si es que habían sesgos políticos partidistas, no es algo en lo que hayamos podido profundizar, porque las preguntas no iban en esa dirección, pero sí territorialmente hay territorios en que políticamente es mucho más complejo hacerlo. Entonces, sí, ese era un factor importante que no tenía tanto que ver con la capacitación, sino como con el cotidiano de esas personas y el saber que hay cosas que no se preguntan. Y que esa pregunta en particular era una vez, entonces en ciertos territorios, y en otros territorios que pasaba justamente lo contrario, que se les exigía preguntar. Entonces eso tenía que ver como, yo creo que con un factor político más allá como de la opción política de la persona, que era más bien de carácter estructural, muy asociado a algunos territorios en particular y que afecta a la forma en que se registra en esos territorios. No sé si Respondimos a eso responde. Sandra, en nombre del CIS, muchas gracias por haber venido, por mostrarnos tu investigación. Mucho éxito porque todavía está en curso y esperamos después nos puedas contar cómo sigue los resultados que encuentras. Así que muchas gracias. Muchas gracias igual a toda la gente que se conectó. Gracias a ustedes por la invitación y por la ciencia también, un poquito largo. Gracias, estudiantes. Sí, que vamos a llegar a